¿Qué tal? Buenas noches. Los candidatos a presidente por el Partido Arena estuvieron conversando el día de ayer. De eso y más hablamos hoy a las 8:00. Bueno, este primer segmento es gracias a el Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña el doctor Rubén Zamora. Él es el embajador, o ex embajador, debo decir, de nuestro país en Washington, D.C., Estados Unidos. También nos acompaña el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y también nos acompaña el doctor Félix Ulloa, analista político y ahora asesor del partido Nuevas Ideas. Caballeros, bienvenidos a esta noche a 8:00. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, quiero que pongamos en pantalla antes de que empecemos a hablar acerca de este foro presidencial que realizó el Partido Arena, algo que nosotros tuiteamos hace un par de días preguntándole a los simpatizantes del Partido Arena o a todo aquel que quisiera expresar su opinión de que por quién votarías en caso de que tuviese la oportunidad de hacerlo por los precandidatos. Y ahí lo tenemos, la respuesta. El 55% dijo que por el señor Carlos Calleja, el 42% por el señor Javier Simán y el 3% lo dijo por Gustavo López Davison. Y tenemos una que está actualmente todavía no se ha cerrado, está en movimiento. La vamos a poner en pantalla también. Esa es básicamente, ¿quién cree usted que se vio mejor en el foro presidencial? Actualmente el 62% dice que el señor Carlos Calleja, el 30% dice que el señor Javier Simán, un 2% dice que Gustavo López y un 6% dice que estuvieron parejos. Quisiera comenzar contigo entonces, Félix, para que me des una valoración general para que ahí comencemos sobre lo que pasó el día de ayer en el Palacio Tecleño. Bueno, mira, ya tú diste ahí unas primeras impresiones sobre lo que es digamos, un mero estudio de opinión. Yo he estado viendo una encuesta que sacó Data Research, que la sacó muy en caliente con una muestra de 500 consultas y con 4 preguntas. Y lo extraño es que en las preguntas que se planteaba, una era que si había la intención de ir a participar el día 22 en las internas de Arena. Y había un porcentaje que no llegaba al 35% que decía que sí, que iban a participar. Pero cuando se preguntaba por los candidatos, quién sería su candidato y por quién votaría, Carlos Calleja anda arriba del 53%, Javier Simán por el 20 y tanto %, y luego el no sabe o no responde es el tercer bloque de opinión. Y lo mismo está en quién ganó el debate o para usted quién está ganando el debate. Le da una inmensurable mayoría, es decir, más del 50% de aceptación a Carlos Calleja. Lo que vimos el debate, por lo menos tenemos lecturas que pueden ser coincidentes o no, pero yo creo que esa muestra está indicando cómo está la percepción en la población que lo ve, más allá de lo que podamos decir los analistas, porque yo no voy a ir a votar en las internas de Arena, entonces mi opinión no cuenta. Lo que cuenta es de las personas que consultaron, que dijeron que sí, que podían y que iban a ir a participar, y entonces esa opinión hay que tomarla en cuenta. Por cierto, doctor Zamora, esta mañana estaba escuchando al representante de Data Research, creo que estaba con mis amigos de Ana Verónica y Tony hablando. Básicamente, las personas que expresaban que iban a ir a votar rondaban las 25.000 personas de un padrón de 122.000 personas aproximadamente del Partido Arena, y que buena parte de los que decían sí voy a ir a votar, como decía Félix, básicamente votarían por el candidato Carlos Calleja. ¿Usted cree que este arroz ya está cocido? No, yo creo que no está cocido, pues si no ha empezado la campaña. Esto que pasó anoche no es serio. O sea, pongámonos claros. Pretender que vamos a poder evaluar a los candidatos a la presidencia por minuto y medio de estar hablando sobre temas tan genéricos y tan importantes, pues a mí me parece que no es serio. Entonces, el debate público es muy bueno y debe de hacerse. Si este es un ensayo de lo que va a haber después, bendito sea Dios, yo no objetaría. Pero si los debates van a ser de esa naturaleza, yo creo que es un error grave.
¿Por qué? Porque no hay posibilidad de evaluar a los candidatos realmente. Donde se hace son debates, a veces son 3 debates muy bien organizados, que duran 2, 3 horas de debate, donde es posible que el candidato exprese su posición realmente, que sea sometido a discusión del público, porque si es debate, tienen que haber posiciones diferentes. Mi impresión es que aquello no fue debate, sino que fue rezo de iglesia. O sea, prácticamente todos están diciendo lo mismo. ¿Verdad? Unos enfatizan más una cosa, otros otra. No es de extrañar, pues, en un partido como Arena que eso sea así, ¿verdad? Si fuera el FMLN probablemente sería igual, ¿verdad? Si hubieran debates ahí. Entonces, en ese sentido yo creo que esto es un ensayo a mi juicio. Si es solo un ensayo está bien, pero que por favor no tengamos una campaña que sea en torno a cosas tan baladíes como lo que ayer se vio. Ok, doctor René Hernández Valiente, su valoración. Bien, yo quisiera hacer algunas reflexiones tal vez un poco distintas a las de mi buen amigo Rubén. Primero, que es un honor estar compartiendo con ambos caballeros, porque los aprecio mucho a los dos. Tenemos una historia también con Rubén antigua. Antigua por la edad que tenemos, Rubén. Bueno, yo pensaría que tenemos que ser objetivos en nuestro análisis de lo ocurrido la noche de ayer. En primer lugar, es una experiencia inédita en el país. Es una primera experiencia de iniciar un proceso de elecciones primarias que no se deciden hoy, con base en lo de ayer, como dice Rubén, en donde leo una actitud político antagónica de Rubén con el partido Arena. Entonces, con ese beneficio de la duda, para no criticarte mucho, Rubén, pienso que esa experiencia inédita a mí me gustó por una razón muy sencilla. No tuvo una naturaleza de debate. Aunque lo llamaron debate, no fue debate, efectivamente. ¿Qué fue? Fue una presentación de candidatos, nada más. Yo no creo que podamos exigirle a nadie que haga un juicio de valor con base en los 3 minutos que escuchó a los 3 precandidatos. Sería injusto o sería naí para alguien que quiera hacer una valoración con base en tan poco tiempo. Me parece que la presentación, al analizarla, veo que hubo tres personas que manejaron las preguntas con mucha capacidad profesional, con profundidad. Inclusive me pareció que fue demasiado largo porque las preguntas eran cortas, pero el preámbulo de la pregunta era muy largo y entonces había como una especie de inducción a la respuesta y los candidatos tenían muy poco tiempo, en donde, sin conocer, con un discurso que no fue preparado por ellos mismos, imponía la improvisación en las respuestas que dieron los 3 candidatos, con lo cual la audiencia, los que estábamos viendo las televisiones o los que estaban presentes ahí, en realidad lo único que podían hacer era calificar la destreza, la habilidad de cada candidato para poder ser creativo en sus respuestas y poder cubrirlas realmente satisfactoriamente en tan poco tiempo. Esta mañana veía yo acá en República el comentario de 2 periodistas, tremendamente incisivos los 2, y me parece que fue bastante acertada su aproximación a ello, y yo pienso que nosotros tenemos que ser justos en la medida en que podamos y no quemarnos las manos con tan poco fuego como el que hubo ayer. Fue muy poco fuego, realmente. Si bien califico las respuestas como acertadas, no puedo decir que uno de ellos haya ganado un debate porque no lo hubo. Fue una presentación en la cual los 3 demostraron una buena capacidad de estadistas, diría yo, cosa difícil de encontrar hoy en día en nuestro país, pero tampoco es que sean estadistas por generación espontánea, porque no tienen experiencia en el servicio público, pero tienen un potencial que puede convencer. Y ahora el mensaje,
El mensaje que tienen que trasladar de aquí en adelante estos tres candidatos es un mensaje que genere confianza en sus electores. El evento de ayer no era para nosotros, personas ajenas al Partido Arena. El mensaje de ayer era para los 120.000, supuestamente 120.000 electores que votarán el día 22, me parece. Ahora, Félix, tú, retomando esta última idea del doctor René Hernández Valiente, ¿crees que el mensaje realmente estaba confeccionado para el voto duro del Partido Arena? ¿O escuchaste un mensaje ahí? Porque esto fue transmitido también básicamente para toda la República. Y tengo entendido que la teleaudiencia no fue para nada despreciable. Entonces, ¿realmente se habló para el votante duro o se habló también para aquel votante independiente o indeciso? Bueno, mira, hablando de audiencias, quizás la hora, que era un prime time, tenía la competencia del partido del FAS y la Alianza, entonces no sé cuánta gente estaba sintonizando el partido. Pero más allá de eso, yo creo que, y comparto lo que dice el doctor Hernández Valiente, hubo demasiado preámbulo en la pregunta, o sea, la elaboración de la pregunta, y fue bastante, yo no sé, cansino, de alguna manera, toda la introducción que se hizo previamente, toda esa alabanza al señor Billy Solván, o sea, como que el evento estaba dedicado a él. Es decir, no sé el formato, quién diseñó ese formato, porque si lo que se trataba, como dice el doctor Hernández Valiente, era de hacer una presentación en sociedad de los tres candidatos que van a ir el 22 a las urnas dentro del Partido Arena, pues los titulares tenían que haber sido ellos y haberse dado el protagonismo que tenían. Pero ahí quedaron opacados por la figura de un patriarca del partido, ¿verdad? Quedaron reducidos sus tiempos a una elaboración de las preguntas que daba, como decía alguien, pues, posibilidad de inducción de ellas, y al final la militancia. Y que es, yo creo, ahí sí coincido, el mensaje era para ellos, no era para nosotros, era para la militancia, es decir, y yo creo que se logró, es decir, el mensaje de unidad, el mensaje de que quien gane pues va a respetar a los que pierden y los que pierden van a apoyar al que gana, que al final el que va a ganar es el partido. Creo que todo eso, que era un objetivo de un evento de esta naturaleza, se lograron. Ahora, ya haciendo la evaluación individual de cada uno, yo, por lo que te decía, de esta encuesta que hizo Data Research, y que me la enviaron hoy en este día, pues en caliente, saliendo, y que da esta percepción de que Calleja ganó el debate, de que si las elecciones fueran hoy irían a votar por Carlos Calleja. Es decir, es también ya un mensaje para la militancia. Los memes que ya están en las redes sociales inundando dicen otra cosa. Es decir, ¿por qué uno de los candidatos tenía una pose de estadista, no llevaba papeles? Porque el otro se enredaba leyendo los papeles. Es decir, todas las lecturas del lenguaje corporal que también juega en este tipo de debates. Recordemos, en Estados Unidos, tú que has estado pendiente de los debates de Estados Unidos, cómo el lenguaje corporal es fundamental. Es objeto de análisis. Ahora, doctor Zamora, ¿usted vio ahí hombres partidarios, hombres políticos, hombres tecnócratas o una mezcla de los tres? Pues es difícil decirlo. Mire, yo no me atrevo a juzgar a nadie con 3 minutos que me diga lo que piensa, sobre todo si es aspirante a la presidencia de la República. Por eso digo yo, si esto es un ensayo, bendito sea Dios, pero por favor no sigan de la misma manera. Se puede ir ya a etapas de debate. Lo que el país necesita es un debate, no pleitos, como tenemos en la Asamblea, sino debate. O sea, presentación de argumentos, el otro argumento, y le dice, no, lo que estamos haciendo aquí, pues un poco. René dice que yo soy muy en contra de Arena. Bueno, yo no participo de Arena, tú participas de Arena. Por supuesto, nuestros discursos van a ser distintos, pero estamos tratando de explicar algo, y eso es lo importante, la educación del pueblo. Yo creo que tenía más de un evento de decirle a la gente, más por el lado de, mire, aquí no va a haber pleito. Yo creo que ese era el sentido. A mí me pareció que eso era. O sea, todo el escenario, no lo que dijeron no tenía mucho peso, pero el escenario del evento es decirle a su gente, aquí nadie va a partir de este partido por que no quedó. Esa es una buena lección y está bueno que la tengan, más en un momento en que Arena está en una posición, dijéramos, más favorable que cualquier otro partido frente a la población, puesto que ha aumentado sustancialmente el número de diputados.
Yo lo veo de esa manera, pues no como de decir no, pero que no me digan que esto es un debate, porque todos reconocemos que no es un debate. Pónganle otro nombre, presentación de candidatos, como tú decís. Bueno, pues ya se presentaron. Los tres están muy bonitos, los tres dicen cosas bonitas, ¿verdad? Vamos a ver en un debate hasta dónde pueden llegar. Bueno, quiero que antes de pasar con usted, doctor René Hernández Valiente, quiero que escuchemos lo que dijeron cuando estaban hablando acerca de la economía y las finanzas públicas de este país. Escuchemos. Este gobierno nos está bolseando a todos los salvadoreños. No es cuestión de recursos, es que los administremos bien. Es que tenemos que quitar impuestos que están bloqueando nuestra economía, la están deprimiendo y no crecemos. Tenemos que buscar cómo ajustar esa parte de gastos, modificar y apretarnos nosotros en general, como dicen, el cinturón, pero también tenemos que buscar ese desarrollo de nuestro país a través de la educación. Tenemos que tener una política de cero tolerancia y ante ustedes les digo, mi mano no va a temblar para proceder ante casos de abusos en cuanto a corrupción. Bueno, teníamos ahí entonces básicamente dos posturas que caen dentro de aquella gran categoría del conservadurismo fiscal, y la otra es el señor Calleja hablando básicamente de la lucha que él va a tener infranqueable en contra de la corrupción. Ya, bueno, se dijeron muchas cosas más. Me parece que si tratamos de priorizar, lograron un mínimo de mensaje sobre una temática que tendrán que desarrollar más adelante. Los tres hablaron de una economía del conocimiento, una economía que tiene que tener la educación como base de la riqueza. Son conceptos que tienen que desarrollarse más adelante dentro del gran marco de educación e inversión, porque se habla de que este gobierno de 9 años ha tenido muy bajos resultados en cuanto a inversión en todo sentido. La inversión pública ha sido insuficiente porque nunca puede ser suficiente. La inversión privada salvadoreña no ha estado presente como se debería por razones de mercado y otras más que podríamos ampliar. Y la inversión extranjera directa no ha llegado en la medida que debería llegar, al punto que somos el país con menor crecimiento en América Central y en América Latina. Entonces, exceptuando los marginados como Haití. Yo creo que estos conceptos que se tienen que desarrollar nos exigen realmente una mayor profundidad y quedémonos ahí en el análisis de que esta experiencia de ayer fue una presentación previa a las elecciones internas del partido el día 22 de este mes. Podemos quedarnos ahí. En cuanto a las expresiones de conservadurismo, yo creo que es prematuro juzgarlo hasta cuál es el alcance de las expresiones si no tienen un concepto desarrollado al lado. Entonces, yo me quedaría con un pliego de buenas intenciones de los tres precandidatos del Partido Arena, al cual no pertenezco, Rubén. Yo no soy arenero porque soy doctrinario, no me gusta que me limiten mi pensamiento. Simpatías. No me ofendes con que me diga que estoy arenero, por supuesto, porque sí voy a ir a votar por Arena, lo confieso. Pero no soy militante del partido. Ok. Te tengo que ir a la pausa, doctor. Cuando regresemos complementa la idea, pero también quiero saber cuál es la valoración que tiene tanto Félix como el doctor Zamora acerca de lo que hablamos. De si de repente estas ideas que arrojaron tanto Javier Simán como el señor Gustavo López caen bajo ese gran corchete del conservadurismo fiscal. Ya volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, doctor Valiente, complementemos entonces la idea. Sobre la política fiscal. Exactamente, estábamos hablando entonces del gran corchete ese, la gran categoría del conservadurismo fiscal, entre otros. Bueno, a mí me parece que el conservadurismo fiscal no tiene un concepto desarrollado en la doctrina, pero supongo que querría decir que trataría de ser muy cuidadoso con la imposición de más cargas fiscales para un pueblo, en un país en donde
tenemos grandes necesidades sociales que cubrir, pero que el dinero no se usa para esas grandes necesidades, sino se usa para burocracia, para subsidios y para medidas que consideramos, yo lo hago, como medidas populistas. Entonces, yo creo que si vemos que no deberíamos de tener subsidios, pero deberíamos de tener mejores y mejor manejados impuestos, que son ingresos públicos, que son dinero del pueblo, que lo da para el servicio público. Yo creo que si a ese conservadurismo se refería Carly, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con él. Ok. Ahora, Félix, ¿algo nuevo entonces ahí? O sea, porque da la impresión que básicamente siguen el discurso que Arena ha tenido a lo largo de estos años. El dinero se está desperdiciando, hay que controlar el gasto y hay que ver qué hacemos realmente con el dinero, pues. Sí, fíjate que yo creo que se mantiene ese mismo discurso, como tú dices, porque no es la realidad. Es decir, corregir todo ese desbalance macroeconómico que tiene actualmente el Estado salvadoreño no solo es atacar el problema por la vía del gasto, es también por la vía del ingreso. Yo estaba revisando, hay una tabla en la cual dice que en el total de ingresos corrientes del Estado, solo en lo que se trata de impuestos directos, hay una cantidad, creo que es del total de ingresos es de 4.452 millones en el año 2017. Y de eso dice impuestos tributarios netos. El impuesto sobre la renta está en 1.734 millones. De esos 1.734 millones, el 79.6% lo pagan los hogares, o sea, lo pagamos todos. Y las empresas, el que tienen que pagar ese tipo de impuestos, es el 20% con el que contribuyen. Entonces ahí es donde se puede hablar de una visión regresiva y no progresiva de cómo hacer una distribución de la carga tributaria del país. Y no es siguiendo a poner más impuestos, como fue la política de estas dos últimas administraciones, que nos han cargado con impuestos de todo tipo. Creo que son 20 los impuestos que tenemos en los 10 años, y han sido siempre la carga a los sectores menos favorecidos económicamente, dejando ese vacío que contribuyen con un 20%, y además hay una elusión y una evasión que duplica todo lo que serían esos ingresos. O sea que yo creo que en esa parte de política fiscal sí debió y debe ser un planteamiento que debe estar en el debate, y no solo en el Partido Arena, en la campaña en general, pero particularmente en el Partido Arena, porque ahí estamos viendo sectores que están importantes en la economía. Tenés el sector terciario, que es el sector de comercio y servicio, donde don Carlos Calleja es el más notorio representante. Tenés un sector secundario en la economía, que es la industria, donde don Javier Simán podría ser el emblemático. Entonces, frente a esos dos sectores, porque el agrícola ha dejado de ser ya relevante en la balanza comercial, de los 5 productos que más exporta el país, que el primero es calcetines y camisetas, tejido, de maquila, del sector agrícola simplemente es el azúcar, el único que tiene una representatividad en las exportaciones. Entonces, olvidémonos del sector agroexportador, que fue fuerte en la economía inicialmente, pero ahora son estos dos sectores, comercio e industria, y está ahí un Javier Simán. Y podría estar el López Davison, pues, en este lado de la ecuación, pero en el otro, del sector de comercio y servicio, que es el sector terciario, son los que tienen que decir. Entonces, ¿cómo van a tributar ellos? ¿Qué están haciendo todas esas cadenas de supermercados en la parte de la tributación? ¿Qué está haciendo la inversión de capital de este industrial, si lo está invirtiendo en el país, o como dicen, se lo está invirtiendo en Honduras? Es decir, eso es lo que tenemos realmente que debatir y saber qué están haciendo ellos, para ver qué es lo que van a proponer y cómo van a contribuir, no solo llamando a que van a generar más empleos y que va a haber más desarrollo, sino cómo van a hacer esa contribución y cómo van a combatir la otra parte, que es ese hoyo negro por donde se va mucho dinero, que es en la elusión y la evasión fiscal. Ahora, hablaron entonces acerca del uso racional de los dineros del Estado, pero ¿usted escuchó algo como el cómo, doctor Zamora? No, pero es que era imposible. Tú no puedes entrar a un detalle si solo te dan 1 o 2 minutos para hablar. Esa es la verdad. Yo lo que sí hubiera querido oír es la concepción sobre cuál es el problema fiscal del país. Porque lo que escuché, ¿no?, sobre todo de los dos que hablaron más directo de esto, para ellos el problema fiscal es un problema de caja. El gobierno, ¿cuánto jala, cuánto gasta? Y no pasa de eso. Pero esa es la concepción del siglo XIX de la fiscalidad. La concepción moderna es la fiscalidad como instrumento de desarrollo.
en lo que la caja juega un papel importante, pero tiene un montón de otras funciones que creo yo que es lo que en nuestro país deberíamos de plantearnos ya. ¿Cómo logramos sacar el desarrollo? Porque el estancamiento económico no son de estos 10 años. El Salvador tiene 30 años de estancamiento económico. El promedio de crecimiento en los últimos 30 años no pasa del 2.2. Con eso no resolvemos ningún problema de pobreza en el país. No lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque la inversión es bajísima en el país. Y la inversión, que es el principal motor del desarrollo, con el gobierno que tiene que crearle condiciones para que esa inversión vaya, pues todos somos un país capitalista, esa inversión no existe. Entonces, señores candidatos, tienen a veces más dinero invertido fuera del país que aquí adentro. Entonces, veamos y enfrentemos los problemas del país, creo yo, con otra perspectiva, pero eso ya es meterme al debate. Eso sería ya debate, ¿verdad? Yo no creo que ellos vayan a entrar a una cosa de debate de esa naturaleza, pero sí creo que hay que plantearlo claramente, que podemos seguir dando vueltas, cambia un gobierno, viene otro, viene otro, viene otro, y el país sigue estancado. O sea, para usted, por ejemplo, ninguno de los candidatos se sincera lo suficiente como para decir, miren, es que el problema en El Salvador no solamente es de egresos, que es básicamente lo que usualmente se habla, sino también un problema de ingresos. Si bien es cierto, tenemos que racionar el gasto, ver si realmente lo estamos invirtiendo el dinero donde se tiene que invertir, si tenemos la gente adecuada, o como dijo el señor Calleja, evaluar o orientarnos a una gestión de resultados, no hablan del otro lado, que ok, una vez hagamos esto, vamos a tener que hablar de esto, que es entrada de dinero al Estado. Yo voy un poquito más allá, porque mira, el problema de caja, como se ven y como se está discutiendo todavía cuando hablan de fiscalidad, es que por un lado Arena dice, apriétese el cinturón, como dijo uno de los candidatos. O sea, ya no gaste más, quitémosle grasa al Estado y dejémoslo más pechito, que ese era el ideal de Cristiani, ¿verdad? Cuando entró el neoliberalismo en nuestro país, y no se cumplió, por cierto. Bueno, y el otro, el FMLN, sí, hay que recoger más, pero paguen los ricos, nada más. El IVA no se toca, el IVA no se toca, ¿ya? Independientemente de lo que creamos para qué sirve el IVA, ¿verdad? Que es otra discusión, pero es una situación de caja, nada más, ¿ya? ¿Por qué no pensamos de otra manera? Educación, por ejemplo, uno de ellos habló mucho de educación, bueno, sí es mucho en eso, de la necesidad de la educación. Yo estoy completamente de acuerdo con él, pero ¿de qué educación estamos hablando? Si aquí cuando hablan de reforma educativa es seguir ver cómo le cambian el currículo a la primaria, a la secundaria y a la universidad ni la tocan, ¿verdad? Y cada gobierno que llega cambia el currículum y el gasto en educación es el derroche más grande que hace el Estado salvadoreño. ¿Por qué? Porque lo ha incrementado, especialmente en estos últimos 10 años, enormemente, pero los resultados son pésimos. La PAES nos lo dice, cada día vamos peor en la PAES. ¿Por qué? Porque hay un problema de fondo en la educación. No nos damos cuenta, por ejemplo, en este país, que el cerebro humano, de los 3 a los 7 años, es cuando más rápidamente corre y absorbe. ¿Y cuánto gastamos en cada niño desde que nace hasta los 7 años? Estamos gastando $1,200. ¿Cuánto gastamos en un mayor de 65 años? Y ahí vamos todos los 3 nosotros. El gobierno gasta $17,000 anuales en cada mayor de 65 años. Es un déficit ahí. Bueno, quiero que eso es lo que hay que ver y enfrentar en el país. Quiero que escuchemos ahora también otra serie de declaraciones que dieron en este foro de los candidatos presidenciales, pero cuando hablaban acerca del problema que muchos salvadoreños identifican como el mayor, el de la seguridad. Escuchemos. Poner tanquetas en los redondeles no asusta a nadie. Necesitamos una política de seguridad en la que todos nos involucremos y todas las instancias de gobierno se involucren. Sabemos a dónde están haciendo extorsión, ya sabemos a dónde están las maras y demás, pero no se hace, y no solo es un tema de policía, es un tema también de lo que es ya la parte de la fiscalía, que requiere realmente más recursos. Meritocracia, un equipo profesional, procesos profesionales que aseguran que las instituciones están trabajando como deben estar trabajando, ya no más apoyo para cheros y familiares, nepotismo en el pasado.
Bueno, doctor Valiente. Pienso yo que la seguridad pública es un tema muy complejo, muy complejo, y no estoy de acuerdo con, si no se delimita con Javier en que es un problema de todos nosotros, civilidad y el gobierno. Es un problema, en primer lugar, de policía, pero para la represión. Yo pienso que la participación que tendría la ciudadanía en la solución de los problemas de seguridad ni siquiera llega a 1/3, porque podemos colaborar en prevención, pero en represión y en rehabilitación no tenemos nada que hacer. Quiero aclararle eso con mucho afecto a Javier, porque no podemos invitar a involucrarnos en un problema que no vamos a poder resolver. La seguridad pasa por descubrir cuáles son las causas criminógenas en el país y atacar con base en equipos multidisciplinarios ese problema multicausal que hay en su propia dimensión para evitar que crezca. En países sobrepoblados como el nuestro, el crecimiento de la delincuencia va en relación directa con el crecimiento exponencial de la población. Entonces yo pienso que no es tan fácil como simplemente este gobierno ha pretendido, creando un eslogan, que solo es eso: El Salvador seguro. ¿Seguimos más seguros hoy que ayer? No, cada día estamos peor. Es cierto, el gobierno solo no puede resolver el problema de la seguridad. El gobierno necesita que haya involucramiento de otro sector, y ya lo hay, pero no en la dimensión que pudiera significar un alto allí al auge de la criminalidad en el país. Tenemos iglesias, alcaldías, tenemos empresas que están dedicadas a actividades para jóvenes que son de prevención de delincuencia en el fondo, y son acertadas, trabajan muy bien, pero no son suficientes. Entonces, como no son suficientes, sí creo que deberíamos de participar en ese campo quienes realmente lo puedan hacer de una manera eficaz. Creo que, sin temor a equivocarme, creo que estamos empeorando en los índices de criminalidad día a día, aunque diga la policía que tenemos menos muertos hoy que ayer y el muertómetro nos indique cifras menores. No me gusta el muertómetro porque no creo que sea civilizado hablar de un muertómetro, pero es cierto que hay una incapacidad gubernamental para detener el delito. Fijémonos si no puedo, policía, yo solo. Entonces llamo al ejército. Viene el ejército a apoyarme. Temporalmente, porque la Constitución solo permite 30 días. ¿Qué pasa? Llevamos que 3 años. Y la gente sale de sus casas y llega con la luz del sol porque le da miedo salir de noche. Y en la noche están esperando y temiendo el sonido desastroso de la almadara que le va a romper su puerta de hierro en un allanamiento a medianoche. ¿Esto es un país civilizado? ¿Este es un país que pueda atraer inversión con esos esquemas? Definitivamente no. Rubén mencionó un tema que no quiero abordar en profundidad porque es muy serio y es de transformación del país a base de educación. Es cierto, los niños merecen una atención prioritaria, y esto es algo que los candidatos de cualquier partido, que eso lo van a hacer todos, ¿verdad? Porque no creo que, y aún en los dos hay uno que se duda porque los candidatos están allí medio flojos, si aceptan, no aceptan, y uno ya desistió, ¿verdad? Entonces pareciera que no va a haber candidato en el FMLN hasta ahora, salvo que surja así, como generación espontánea, alguna persona, hombre o mujer, que pueda rescatar el partido. Pero volviendo al tema de la educación, es cierto, El Salvador tiene deficiencias. Y yo diré que hace 20 y pico de años eran 2 departamentos los que tenían problemas de peso y talla. Hablo del peso y talla de niños porque esto incide en la capacidad de aprendizaje de los niños para poder desarrollarse, no solo en los primeros años, en todo el ciclo. 2 departamentos, Aguachapán en la parte baja y Cabañas. Hoy son 4 departamentos
Usulután, La Unión, Morazán, sigue siendo Cabañas y sigue siendo Aguachapán, ya no solamente en su parte baja, también en su parte alta. Y los otros no andan tampoco muy bien. Entonces, si tenemos niños que no tienen capacidad de aprendizaje, el país va a la deriva, educativamente. Y si no hay educación, la fuerza de trabajo no es educada, no desarrollamos. Ok. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a escuchar las reacciones del doctor Zamora y el doctor Félix Ulloa también sobre este punto y las declaraciones que dieron sobre la seguridad ciudadana. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, continuamos contigo, Félix, y comentando, digamos, tal vez brevemente para que sigamos avanzando, lo que dijeron en términos de seguridad ciudadana, ¿no? Básicamente, Javier, se me van diciendo, todos tenemos que estar involucrados, como entendiendo quizás de fondo que el problema de la violencia y la seguridad es un problema social, no puramente policial o de aplicación de la ley. Por el otro lado, el señor López Davidson hablando acerca de la operatividad, la relación que tiene que existir entre la policía, la Fiscalía y el órgano judicial. Y finalmente Carlos Calleja hablando acerca de que la efectividad del Estado depende también de que tenga buena gente trabajando dentro del Estado. Bueno, yo creo que si poner las tres visiones juntas, tenés una concepción integral muy importante, muy positiva, porque los tres, cada uno desde su enfoque, están apuntando a la solución. Primero, al origen del problema y a la solución del problema. Porque, escuchando lo que decía el doctor Hernández Valiente, y un análisis que se hacía ayer en otro programa sobre las medidas extraordinarias, la prórroga que se va a hacer, veo yo como dos extremos de visión del problema actual. Por ejemplo, el doctor Valiente lo enfoca en una visión del delito, o una concepción. Bueno, los tres con Rubén y el doctor estudiamos en Derecho Penal a Carrara, a Ferri, incluso a Lombrosio, las teorías del delito. Pero yo creo que aquí el problema de la seguridad va más allá de una visión del delito, cómo combatir el delito. Y la otra visión que escuchaba ayer, que está en el otro extremo, era de que el país ha caído en una somalización. O sea, que estamos ya en un nivel de un Estado fallido como Somalia. Entonces yo creo que las dos concepciones no nos permiten encontrar el centro del problema, que en estas tres visiones sí se da. Es un problema social, o sea, en el cual, y lo decía Ferri, el delito es de un fenómeno sociológico, ¿verdad? No como lo decía Carrara, por ejemplo, o los que decían que había que convertirlo a mayor delito, mayor pena, que aumentando las penas se disminuye el delito. Eso que ha demostrado que no funciona. Entonces, si lo entendemos como un fenómeno social actual y actuante, en el cual las pandillas, que son los sujetos delictivos organizados y ya calificados de extremistas, son un poder que desafía al Estado, ya deja de ser un problema de delito ni un problema delictivo, es un problema de otra naturaleza en la cual el desafío es del poder institucional del Estado, porque ya hay disputa por territorio, control de territorio, entonces ya no, incluso deja de ser un problema de seguridad pública, porque la seguridad pública se le encarga a la Policía Nacional Civil. Este ya es un problema en el que, como decía el doctor Hernández Valiente, el acompañamiento de la Fuerza Armada, que debió hacer una medida extraordinaria, válida por 30 días, se ha convertido en un tema permanente. ¿Por qué? Porque es casi una situación de un estado de guerra social, es decir, no una guerra ideológica o política, pero una guerra social que necesita otros componentes. Entonces, analizando y viendo ya el caso concreto, yo creo que integrando las tres visiones de los tres candidatos de ayer, se puede llegar a algo importante que el mismo partido Arena tiene la responsabilidad de afrontar, porque se está discutiendo justamente en la Asamblea Legislativa la prórroga de esta medida extraordinaria. Y el planteamiento que hacía uno de los diputados, creo que era el general Vargas, que es el que lleva la voz cantante en este tema, hacía, es que hemos pedido 6 meses de prórroga para hacer una evaluación de las medidas. No necesariamente que vamos a estar 6 meses, pueden ser menos, puede ser más. O sea, hombre, pues aquí ya los tres candidatos han dado insumos suficientes a la fracción del partido para hacer esa evaluación de cómo hay que afrontar este problema, porque el gobierno sí tiene una propuesta, tiene una política pública, tiene acciones. El plan El Salvador Seguro es un plan integral que reúne medidas que van desde la prevención, la represión, la
reinserción, en fin, todo, se cubre íntegramente el fenómeno. El problema es que el país rebasa los niveles de delincuencia, criminalidad, inseguridad, y van pasando y van mutando hacia otras situaciones en las cuales no hay la misma respuesta institucional del Estado y de la sociedad. Porque ahí sí yo creo que es importante integrar el concepto de sociedad, porque si la comunidad no se involucra, si no hay una propuesta que lleve a la comunidad a ser sujeto activo en ese combate, se van a gastar todos los recursos, podemos meter a todo el ejército, a toda la policía y a todo lo que queramos, y el fenómeno va a continuar, porque el fenómeno se da dentro de la comunidad y la comunidad tiene que actuar ya como sujeto también, no solo de contención, sino de trabajo para la reconversión de los potenciales delincuentes. Ahora, doctor Zamora, ¿coincide usted entonces que por lo menos en esta área de la realidad, los tres precandidatos tienen, digamos, tal vez el cassette claro? Es decir, por un lado el señor Simán dice es un problema social, el señor López Davison dice, bueno, hay un problema de operatividad, y el señor Calleja dice, bueno, si no tenemos una buena gestión en el Estado, aunque tengamos claro las otras dos cosas, no vamos a poder hacer nada porque no tenemos a la gente adecuada. Bueno, el problema es que son tres personas distintas y no constituyen un Dios verdadero, por cierto, que no vaya a haber error. La misma Trinidad. Entonces, pero el problema es si uno me habla solo de que hay que combatirla con la policía y aumentando las penas, etcétera. Si el otro me dice solo es un problema social y el otro me dice es un problema de eficiencia del gobierno, bueno, si lo junto a los tres y hago de tres cerebros uno, está bien, pero ahí eran tres distintos y va a quedar uno nada más de esos tres, ¿no? Entonces, el problema va más allá, es el partido. ¿Qué piensa el partido sobre este tema? Yo creo que el problema es este. Mire, tenemos una propuesta y una propuesta estratégica de cómo enfrentar el problema. Tú lo aludías a eso. No es del gobierno, ojo. Esa se hizo con la sociedad civil y con los partidos políticos, porque es una propuesta de ese consejo donde están los partidos, está la empresa privada, están las otras organizaciones, está la iglesia y está el gobierno, por supuesto. O sea que tenemos un embrión de problema. ¿Cuál es el problema? Que no se cumplen las propuestas. La propuesta, como tú dices, es excelente propuesta, pero todo el dinero se va a la parte de represiva. Entonces no queda espacio para lo otro que es necesario. Y yo le añado un elemento que me parece importante y no lo vi en la propuesta de esto: conocer el problema de las maras. Es un problema muy complejo. Le voy a poner un caso, por ejemplo. Yo no veo en la estrategia incluso preventiva de por qué no se privilegia a los hijos de los mareros. El hijo del marero es el eslabón débil de la cadena del marero. ¿Por qué? Porque el marero no quiere que su hijo sea marero. Y tengo un montón de casos ya, donde en las escuelas que han trabajado en lugares de mareros y logran en algún nivel, ¿verdad?, por ejemplo, de que la droga se saque completamente del entorno escolar, ¿verdad?, que eso es importante para que no se... Pero luego vienen y están educando a los hijos de los palabreros y de los mareros, y de repente los niños les llegan como unos moretes espantosos. ¿Por qué? Porque sacó mala nota. Entonces su papá, el marero, lo que hace es pegarle una gran penqueada porque salió mal. La profesora va a hablar con el marero y le dice, por favor, no lo haga. Entienda que si usted lo golpea, el niño no va a reaccionar, le vamos a dar más horas de clase, le vamos a dar refuerzo, pues, pero por favor no les haga esto. ¿Me entiende? Ese ángulo, que creo yo que sería un ángulo bien importante, no lo veo reflejado. Hay así un montón de cosas, porque el mundo de las maras es uno de los mundos más complejos que hay. Yo conocí bastante el mundo de la guerrilla, pues eran mis aliados, pues, ¿verdad? Pero este es mucho más complejo, porque opera con un montón de categorías distintas. Y a puro palo, lo único que estamos logrando, ¿sabe qué es? Que en muchos lugares donde la mar está bastante establecida, el pleito se hace no contra las maras, sino contra la juventud. Y entonces la juventud le están como dejando solo espacio para acercarse a las maras. Lo mismo que pasó durante la guerra y antes de la guerra. La represión era tan indiscriminada contra la gente pobre
¿verdad? Los campesinos, la gente de la comunidad, que lo único que tenían era alimentar la guerrilla. Ese problema, no digo que son iguales las dos cosas, no, claro, de ninguna manera, pero ahí está viendo usted los problemas que tenemos que empezar a resolver hablándolos. No queremos discutir la cuestión de las maras, no queremos entender qué son estos señores, ya, para poder ver cómo diablos hacemos para que dejen de serlo, o pues, muchos no van a poder, van a tener que ir a prisión, pues, ¿verdad? Ok, vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de otro tema que también es muy importante. Vamos a dejar de lado ya el foro presidencial de los precandidatos presidenciales del Partido Arena y vamos a hablar del partido Nuevas Ideas y de los otros candidatos también que ya se vienen y que estamos empezando a ver. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Doctor Valiente, quiero que hablemos en este segmento acerca del partido Nuevas Ideas. Algunos creen que no se va a poder inscribir. Félix, aquí que está presente, ya nos va a dar su argumento que cree que sí se puede inscribir. Quiero que escuchemos lo que han dicho hasta el momento algunos abogados que representan tanto al partido como otras personas que de repente no creen que esto pueda darse. Escuchemos. Acabamos de entregar ya la solicitud de inscripción y de proselitismo para que Nuevas Ideas sea inscrito y sea una nueva fuerza política en El Salvador. Ahora, lo que falta es que una vez autorizados, se nombra el candidato, que todavía no se ha nombrado. Sí, inscribirse definitivamente que pueden y está abierto el Tribunal Supremo Electoral para presentación de cualquier solicitud de inscripción de partido político. De eso a que puedan participar en la próxima, pues habría que ver. Y eso tengo entendido porque hay plazos dentro de la ley, ¿no? Para presentar los libros, para luego revisar las firmas, luego hay un tiempo de impugnación, pero encima de eso tenemos que llamar a elecciones primarias para elegir el candidato. Es decir, no sé si los tiempos se dan o no. Muchos vemos un poco difícil los plazos que hay enfrente a las posibilidades de inscripción de un candidato. Primero recoger firmas, segunda inscripción del partido, tercera elección de candidato, para poder llegar a una elección presidencial. Sin embargo, yo creo que esto al señor Bukele no le debe de preocupar porque hay otros barcos en los cuales se puede montar para navegar, ¿verdad? O sea, ahí están, inclusive ya expresaron su voluntad de tomarlo en cuenta. Dentro del mismo partido del cual lo expulsaron, hay gente que ha dicho que todavía se puede hablar con ellos. Entonces, yo creo que tiene varias opciones todavía el señor Bukele como para poder participar en una política partidaria, siendo candidato a la presidencia de la República, como ya lo expresó que quiere serlo y que es lo que él está buscando desde ahora a través de la creación de un nuevo partido político que nace sin bandera, sin filosofía, sin ideología, pero con un candidato. Esto tiene un nombre en política que más adelante quizá lo podríamos analizar un poco más a fondo, este tipo de fenómenos que se da o que se está dando inclusive en algunas partes del mundo. Pienso que tiene opciones y que tendría que haberlas ya considerado si las puede usar en caso que le fallaran los tiempos en el partido Nuevas Ideas. Félix es asesor técnico porque no milita de Nuevas Ideas y nos podría ilustrar sobre esto. Ok, antes de eso, Félix, quiero que pongamos en pantalla algo que escribió Aldo Álvarez. Él es miembro de Cambio Democrático y también es abogado de la República. Lo que dijo Aldo es lo siguiente, y digo esto porque básicamente va a contradecir el argumento que tú vas a decir y tú en este momento vas a responder. No dice básicamente lo siguiente: a saber, aunque pienso que no se van a tardar exageradamente, aunque lo suficiente para que con dicho partido el señor Bukele no pueda correr como candidato. Ese asesoramiento, en forma inadecuada, les han vendido la idea de que como el partido ya existe porque fue constituido ante notario, ello implica en forma cuasi automática que tiene personalidad jurídica electoral como partido. Félix. Sí,
hay muchas interpretaciones, creo que esta es una de tantas que se han vertido. Yo creo que todas tienen explicaciones, fundamentos, las han dado abogados, algunos con buena intención, otros con una agenda política, pero todas están en el debate. Mira, el tema es el siguiente. Yo estudié, cuando me pidió Nayib que le hiciera el estudio, que es una consultoría jurídica, sobre la posibilidad de participar en la elección del 3 de febrero de 1989 con su propio partido. Es decir, esa era la consulta, porque como dice el doctor Anante Valiente, él puede participar con múltiples opciones, pero él quiere participar con su partido. Yo le hice el estudio jurídico, analicé todos los plazos, que todos los que han opinado dicen que unos que sí, otros que no, y le hice una línea de tiempo y de acciones, y en la posibilidad de que para el 3 de agosto, que es la fecha en que el tribunal recibe los candidatos con los documentos para inscribirlos, él podía, en teoría, llegar a ese 3 de agosto con su inscripción con la bandera de su partido. Eso está medido milimétricamente con los tiempos. Le dije, pero esto requiere, y va a requerir, primero, una voluntad de un Tribunal Supremo Electoral que reconozca algunos hechos que se van a tener que desarrollar antes de que el partido sea inscrito, como es la convocatoria de elecciones internas, por ejemplo, porque el plazo se vencía el 3 de abril, el partido, y se midió el tiempo del partido, se fundó el 11 de marzo, porque la ley dice que son 30 días después de fundado que se debe llevar la solicitud al tribunal, y como no se podía llevar antes porque no se habían publicado los resultados oficiales, que no son definitivos, porque hay otro abogado dice que lo que se publicó no son los resultados definitivos, porque esto va a ser hasta que se resuelva el último recurso, que hoy empezaron a presentarse el recurso, pero el artículo 19 no habla de resultados definitivos, dice resultados oficiales, y los resultados oficiales fueron los que dio el tribunal cuando dijo estos son los resultados. Ahora van a venir recursos, bueno, ya está. Pero bien, el problema de los plazos y de los tiempos, como te digo, está medido. Si esa convocatoria que hizo el tribunal después de constituido el 11 de agosto, que la hizo el 11 de marzo, que la hizo el 20 de marzo, es un acto que hizo su comisión electoral con su reglamento, que todo eso fue aprobado entre el 11 y el 20 internamente, si son actos que el tribunal va a validar o no cuando le den la inscripción. Si el tribunal lo valida, todos los actos van a ser reconocidos jurídicamente y tendrán las consecuencias legales que la ley da. Si el tribunal dice que no los reconoce, que es lo que dijo el magistrado Telles ahí, quién sabe, dijo, no es que esté adelantando criterio él, sino que dice, quién sabe si va a participar él. Ya nos está poniendo en duda si el tribunal puede o no reconocer eso. Aquí lo que se está planteando, y esto por eso a mí me encanta este tema, porque estamos desafiando la forma del pensamiento jurídico y sobre todo probando la aplicación de la ley, porque el pensamiento conservador en el derecho en este país nos ha tenido amarrados a las interpretaciones exegéticas de las normas. Es decir, exegéticas, ¿qué quiere decir? Literales, o sea que como dice la ley, ya no lo puede hacer. Por ejemplo, ahí dicen los abogados estos que han opinado, es que la ley dice en el artículo 4 que solo los partidos inscritos pueden hacer eso, y como este no está inscrito, lo que hizo no vale. Sí, esa norma ahí está. Igual había una norma que decía, aquí se va a votar por la bandera. Y si se decía así, estuviéramos votando por bandera. Pero hubo una sala que abrió una línea jurisprudencial en la que fue aplicando otros criterios de interpretación. Y en el tema de la doctrina internacional de los derechos humanos, la forma de interpretación se llama forma extensiva. Yo les he recomendado, sobre todo a estos abogados, que lean una tesis doctoral de un compañero de la facultad que se llama Rafael Peñate Perla, que está vivo todavía, ya trabaja en Nueva York. Su tesis doctoral es sobre la forma de interpretación de la ley. Y él habla de las 4 formas: la declarativa, la prescriptiva, la extensiva y la progresiva. Aquí lo que se ha pedido, y esto no es cosa que yo me lo he inventado, sino que lo ha dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando se trata de la protección de derechos fundamentales, se aplica la interpretación extensiva. Y la Sala de lo Constitucional nuestra, cuando yo presenté mi demanda en el 2009, aceptó ese criterio, porque ya lo habían aceptado siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana, que obligó a México,
fíjate, a mí, no a cambiar la ley electoral, no el COFIPE, porque el COFIPE decía que para ser candidato había que estar inscrito en un partido político, pero vino un ciudadano y dijo, yo quiero inscribirme, se llama Jorge Castaneda, y le dijeron, usted está loco, y no lo aceptaron, pues usted tiene que venir con un partido. Él no aceptó eso, se fue al sistema interamericano de protección y el sistema lo acogió, lo protegió y le ordenó a México, porque son vinculantes las declaraciones, la sentencia de la Corte, que cambiara la legislación. Y México no cambió la ley secundaria, el COFIPE, cambió la Constitución. En junio de 2011 se cambió la Constitución mexicana y el resultado es que hoy en estas elecciones va una candidata independiente, la Margarita de Calderón, a partir de eso. Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral llegara a decir que no reconoce ese acto porque le aplica el artículo 4, porque es literal, y ¿cómo no lo vamos a leer? Pues decir... Claro. Irías entonces a la Sala de lo Constitucional. La Sala podría ser el siguiente paso con un amparo, porque la Sala se está violando derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos están violando? Primero, el derecho a elegir y ser electo, el de sufragio pasivo, pero también hay otros derechos que son los que integra el sistema de protección de derechos humanos, que están en instrumentos internacionales que son leyes de la República nuestra. La Convención Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 23. Si vos tenés un conflicto entre el artículo 4 de la Ley de Partidos Políticos de El Salvador o cualquier artículo del Código Electoral y tenés la Convención, es decir, según el artículo 144 de la Constitución, cuando hay un conflicto entre una ley y una norma y un tratado, se aplica el tratado, o sea, jerárquicamente superior a la ley. Entonces, un conflicto entre el artículo 23 de la Convención y el artículo 4 de la ley electoral, cualquier juez, en este caso el Tribunal Supremo, aplica aquella. Es decir, esa es la filosofía que ha usado la Sala para interpretar no leyes secundarias, como fue el caso del Código Electoral, sino incluso la Constitución, que también para algunos juristas han dicho que la Sala se ha excedido, que el artículo 85, o sea, esto es lo rico de hacer estos debates con esa visión. Básicamente, entonces, ese es el razonamiento detrás el asesoramiento que le has dado a Nuevas Ideas de que sí, efectivamente, pueden ser considerados partidos políticos. No, ese fue el resultado de mi investigación y la propuesta, y advirtiéndole, porque aquí es donde también ya viene ya el dolo o la mala intención, que si te has enganchado al fulano, que lo estás engañando. No, se le digo, mire, bajo estas condiciones se puede dar, pero también puede que no se dé. Y entonces, si usted tiene que ir a la Sala, a ver si la Sala se lo va a admitir, a saber si todavía va a estar esta Sala, no sabemos. O si no, si tiene que ir a la Corte, Jorge Castaneda se tardó como 4 años en sacar este fallo. O sea, él está consciente de todo eso. Pero es una batalla justa para poder ir cambiando esa mentalidad conservadora del muchos de los derecho. abogados. Por cuestiones de tiempo tengo que darle la última palabra, doctor Zamora. Mire, yo creo que esto nos lleva a una discusión en que es muy delicada, ¿verdad? Primero, partir de que algo muy grave, la Sala de lo Constitucional tiene derecho de interpretación de la Constitución, sí o no. Nunca se lo ha dado la Constitución a la Sala. Y mientras no se lo dé el principio de que los funcionarios solo tienen las funciones que la ley les manda o les permite, ahí hay un problema bien fregado. Porque hay un espacio de interpretación que es muy claro en el derecho, y es que cuando el texto de la ley es contradictorio con otra ley o es oscuro, el juzgador, el juez, tiene que ver cuál aplica, porque tiene que aplicar alguno en el caso concreto. Eso lo tienen todos los jueces. Pero el problema de interpretar la Constitución no lo tiene nuestra Constitución, porque nuestra Constitución no es la Constitución alemana. La Sala, cuando empezó a interpretar la Constitución en contra del texto de la Constitución, que lo ha hecho, aludió a eso, ¿ya? Pero el problema es que esto nos lleva a la anarquía total. Miren lo que pasó en Honduras. El presidente se quería reelegir. Y la sala, allá no hay Sala de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia cambió la Constitución. ¿Qué pasó ¿a dónde ha pasado? En Bolivia. Acaba de cambiar la Constitución. Nicaragua. ¿Qué pasó en Nicaragua? Daniel Ortega, para seguirse reeligiendo, se fueron a la Sala. Entonces, esos problemas yo creo que debemos de enfrentarlos seriamente. Yo allí soy conservador. El texto de la Constitución para mí es sagrado. Nadie lo puede contradecir. Segundo, cuando hay espacio,
La sala le puede decir a la asamblea, cambie la ley secundaria. Esa es otra cosa. Y eso podría ser en este caso. Hay casos que yo no estoy de acuerdo con lo que la sala dice, pero si lo dice la sala hay que obedecerle. De eso no hay para dónde. Okay. Entonces, para mí el problema es el siguiente. El señor Bukele, si quiere ser candidato a la presidencia, no necesita tener partido propio. Que lo inscriba. Y el que se llega a la presidencia no por estar inscrito, se llega a la presidencia por ganar una elección, una campaña. Eso lo puede hacer bajo la bandera de otro partido y que su partido tenga el tiempo suficiente para inscribirse, es partido legal y ese partido ya legal hace alianza con el otro y se va a comer 100,000 veces al otro partido y va a ser el asesor. Ya con ese ya nos vamos a quedar entonces. Doctor René Hernández Valiente, doctor Zamora y de gratis. Félix, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí en Ocho Puntos. Y por cierto, ya me contó tu hija, está cumpliendo años. Sí, el cumpleaños, Félix. Gracias. Me imagino que la fiesta está en orden ahorita, ¿no? Ya lo hicimos. Bueno. Y Rubén me la debe porque lo que acaba de decir es una verdad medias. Ok, listo. Vamos a tener que armar. Bueno, de repente jueves a jueves no podemos estar bien. No va a poder. Dicho esto, soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarlo. Se quedan con sin su permiso.